hermanos, a continuar con la segunda parte del mensaje de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Se recordarán, el título del mensaje es Pilares de la vida cristiana ante la oposición. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Pilares cristianos, pilares de la vida cristiana ante la oposición. Casi toda cosa necesita un fundamento y un soporte o un pilar. Aquellos que trabajan en construcción entienden que para que una estructura de una casa pueda sostenerse necesita un buen fundamento. Pero aparte de ese fundamento hay pilares que alrededor o en partes estratégicas de una estructura se encuentran esas columnas, y el propósito de esas columnas es de mantener firmemente, ya sea una estructura, una casa, un edificio, un parqueo. Creo que para nosotros es muy común verlo en esa clase de estructuras de parqueos cuando uno se mete y hay de 5 pisos y usted ve que lo que se está sosteniendo esa estructura son columnas, pilares firmes, fuertes, diseñados de acuerdo a los códigos estructurales. Ingenieros expertos diseñan y aseguran la integridad de la estructura. Y el final de todo eso es la seguridad de las personas. Nadie quiere entrar a un parqueo, ¿verdad?, de 5 o 10 pisos y pensar de que los pilares o las columnas son frágiles y que se van a derrumbar. Nadie desearía eso. Sería algo catastrófico. De igual manera, la vida cristiana tiene pilares. Y de acuerdo a la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 7 al 11, Pedro delinea 4 pilares de la vida cristiana ante la oposición. Y pudiéramos decir que esos 4 pilares no solamente son pilares que mantienen firme a la iglesia en los tiempos de oposición, de persecución, pero son pilares que mantienen la vida cristiana siempre, toda la vida. Y claro, hay muchos pilares en la vida cristiana, pero estos pilares son esenciales para mantener firme a la iglesia con el propósito de que cumpla la voluntad de Dios en esta tierra, aún en medio de la oposición. Preguntábamos, y es una pregunta apropiada para el día de hoy, ¿cómo desea Dios que tú vivas tu vida cristiana en este presente tiempo, siendo parte de su amada iglesia? ¿Cómo Dios desea que vivamos? ¿Cómo Dios desea que tengamos una vida fructífera, que tengamos éxito en la vida cristiana? Éxito conforme a la voluntad y a la perspectiva de Dios. Nuestros versículos nos presentan con 4 pilares de la vida cristiana, siendo el primero la oración. El segundo de ellos, de los cuales ya hablamos la semana pasada, es el amor entre hermanos, el amor los unos a otros. Pero nos quedaron pendientes 2 pilares, que es el pilar del servicio, y otra manera de decir eso es el pilar del uso de los dones recibidos de parte de Dios
para el servicio en la iglesia. Y hablábamos del cuarto pilar, que es el pilar firme, poderoso de la palabra de Dios, de donde provienen todas las cosas que nosotros hacemos como iglesia. Acompáñenme para leer una vez más 1 de Pedro 4:7 hacia el 11. La palabra del Señor dice: mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed pues hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Versículo 10: y según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Es sorprendente, amados hermanos, al entender el contexto de esta epístola de Pedro y ver cómo Pedro exhorta a la iglesia a recordar estos pilares de la vida cristiana en todo tiempo, pero especialmente en el tiempo de oposición. Y para nosotros como iglesia, esto es algo que llega muy cerca de nuestro corazón. A cada uno de nosotros como miembros de Iglesia Bíblica Emanuel. Estamos empezando un año nuevo. Y necesitamos preguntarnos: Señor, ¿cómo es que debo de vivir mi vida en el contexto de la iglesia y fuera de la iglesia, de acuerdo a tu voluntad? Porque se recuerda que Dios tiene un propósito para cada cristiano. La razón por la que Dios no nos ha llevado a su presencia, que sería algo glorioso que cada uno de ustedes desea, como lo deseo yo, pero la razón que Él nos ha llevado a su presencia es porque hay un propósito que su iglesia tiene que cumplir en esta tierra. Las cosas no serán difíciles, como tampoco eran para los recipientes de la epístola de Primera de Pedro. Recordamos que esta epístola fue dirigida a cristianos en una región del Imperio Romano que no era tan popular como Tesalónica, Creta o Roma. Y sin embargo, el favor de Dios se mostraba en que aún en los lugares más remotos la iglesia existía. Y donde la iglesia existe hay oposición. Nadie está ahora interesado en abrirle las puertas a la palabra de Dios. ¿Sí? Eso era tan cierto antes como lo es el día de hoy. Y por eso es que este texto se relaciona con nosotros mucho. Y Dios, a través de esta palabra, habla a nuestra vida el día de hoy. Hablábamos que de alguna manera todos nosotros, hermanos, tenemos el favor de Dios, que en su soberanía y en su gracia podemos vivir en un tiempo y en un país en donde relativamente no hay persecución, pero entendemos que hay oposición. Y podemos entender que quizás hay principios de persecución, ¿sí? Pero aunque sea oposición, la oposición es fuerte. Una imagen de eso se revela en Romanos 1:18, en donde dice: porque la ira de Dios se revela en contra de toda injusticia de los hombres, que con injusticia, ¿qué? Detienen, reprimen, resisten la verdad de Dios.
Alguien dijo, si el mundo no te está resistiendo como cristiano, es porque quizás no estás viviendo a Cristo claramente. El mundo se siente muy cómodo, el mundo te acepta. Pero ser cristiano en el primer siglo era sinónimo de muerte y persecución. Esta carta fue escrita un momento anterior a la persecución oficial de parte de Nerón para los cristianos. Y sin embargo, la persecución estaba latente, pero ya era real. Y Pedro, al final de su epístola, les dice: amados hermanos, los sufrimientos y la persecución son reales, pero es una realidad para todo aquel que quiere vivir piadosamente, sufrirá persecución. Pero sepan de que todo eso llegará a su fin, ya sea porque pasemos a la presencia del Señor o el Señor venga. Sabemos, hermanos, que todo sufrimiento, toda tribulación, toda oposición tendrá su fin, acabará. Pero mientras que estamos en esta vida, Pedro está exhortando a la iglesia que la iglesia sea prudente, o sea, que piense adecuadamente en conformidad a lo que él es en su nueva naturaleza ahora como creyente. La prudencia nos habla de una persona que piensa adecuadamente y correctamente acerca de todas aquellas cosas importantes para la vida espiritual. No tanto es una prudencia de saber cómo puedo hacer para hacer más dinero en lo que el Señor llega. Eso sería bueno en algún sentido, ¿no? Tal vez si el Señor lo desea para su vida. Pero a lo que esto ha enfocado es ser prudentes y ser sobrios, pensar adecuadamente acerca de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque como cristianos aprendíamos el día viernes, Dios nos ha llamado para que juntos tengamos un impacto en esta tierra. La iglesia tiene el privilegio de pertenecer a una obra la cual no puede fallar. No puede fallar. No por algo inherente en nosotros, sino por el propósito firme de Dios. Y recordamos Mateo 16, 18, en donde Cristo declara: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Son palabras poderosas de la boca de Cristo. No solamente en el hecho de que Él se involucra y edifica su iglesia, la fortalece y la cuida, pero Él ha prometido que nada, hermano, la imagen es clara. ¿Cuál es el enemigo más poderoso del hombre? La muerte. Todos llegarán a ese lugar. Pero Cristo ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia, porque pertenece a una obra mayor que todas las cosas. Y es una obra que no puede fallar. Hermano, por eso es que el cristiano no puede vivir en aflicción, en calamidad o en mediocridad su vida cristiana. A pesar del dolor y a pesar del sufrimiento y la persecución, y a pesar de la lucha en contra del pecado.
Pero es asombroso ver cómo Pedro le dice sobre todo ese pilar de la oración. Recordamos que es una dependencia total de Dios. Una iglesia o un creyente que se independiza de Dios es una iglesia que no ora, es un individuo que no ora y está mostrando total dependencia de sus fuerzas y no de Dios. Pero Pedro dice, los cristianos no pueden ser así, deben de ser prudentes para la oración, porque es a través de la oración que Dios contesta las peticiones. Las necesidades de sus hijos. Es a través de la oración que el Señor guarda a sus hijos, los fortalece, los consuela. Pero Pedro dice en el versículo 8, antes de llegar a nuestro texto del día de hoy, sobre todo sed fervientes en el amor. El amor los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor sobre todas las cosas, dice Pedro, es prioridad. Y es prioridad, amados hermanos, porque es una de las características primordiales o fundamentales de las cuales recordamos que Cristo dijo que si los creyentes se aman los unos a los otros, esa será la señal más grande, esa será la evidencia más grande de que verdaderamente somos discípulos de Él. O sea, qué sorprendente es eso, ¿no? Nadie sabrá verdaderamente si es un discípulo solamente porque se para en un púlpito y no tiene amor por la gente. De hecho, sería una negación. Mira, ¿es cristiano porque canta en la iglesia y toca un instrumento? No. Jesucristo dijo que si los creyentes se aman los unos a los otros, esa será la evidencia más contundente de que verdaderamente somos discípulos de Cristo. Piense un momentito en eso. Piense cuál es la evidencia de su amor en el contexto que Dios le ha dado, en su esfera, en su iglesia, en su familia. Es una catástrofe o una tragedia muy grande que hayan personas cristianas que consideran que el mundo puede ser el objeto de su amor y de su interés antes que la propia iglesia. Eso es una contradicción total a lo que dice Pedro acá. Y no solamente Pedro, Jesucristo en Juan 13, Mateo 18. O sea, esto no es simple. El amor debe de ser un amor genuino, un amor los unos por los otros, que cubre multitud de pecados. Y decíamos de que cubrir la multitud de pecados a lo que se refiere no es simplemente esconder los pecados de la gente, sino traer luz, purificación a los hermanos a través de la palabra de Dios, pero tener la capacidad que hemos recibido de parte de Dios para seguirlos amando de la misma manera. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Por la misión de la iglesia. Una iglesia sin oración está desligada de Dios y no puede ser una iglesia victoriosa. Una iglesia que no tiene amor los unos por los otros es una iglesia que nunca va a poder trabajar orgánicamente para la gloria de Dios. Los dos
grandes mandamientos de Mateo 22 dice: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo gran mandamiento es similar a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos depende la ley. Wow. Juan, primera de Juan, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve? Pero más allá de eso, hermano, está en la providencia y la sabiduría de Dios, que usa a las personas para moldear nuestra vida. ¿En dónde yo compruebo mi cristiandad? En la iglesia. En donde yo compruebo que verdaderamente soy paciente, que no solamente canto de la paciencia. En la iglesia. En donde muestro que verdaderamente yo perdono. En la iglesia. En donde muestro que verdaderamente amo a Dios. En la iglesia. Amando a los hermanos. Hasta el más difícil de amar. Lo que Dios busca es una comunión. Se recuerda lo que hablábamos el día viernes de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo unido. Efesios 4:4. El Espíritu Santo es el que ha creado esa unidad en el cuerpo de Cristo. El creyente no puede crear esa unidad. O sea que el verdadero creyente no tiene opción de pertenecer a la iglesia o de no pertenecer. Pertenece por su nueva naturaleza. Atentar en contra de esa unidad, atentar en contra de lo que el Espíritu Santo ha unido, es un pecado fatal. Tratar de dividir lo que el Espíritu ha unido es algo fatal e inútil, porque lo que Dios hace, el hombre no lo puede quebrantar. De hecho, vemos que la actitud de los cristianos es esa prontitud para mantener la unidad con el cuerpo de Cristo, porque tienen una unidad que va más allá, hermanos, va más allá de solamente estar juntos en un edificio. No, han sido redimidos por el mismo Señor, Cristo Jesús. Cada uno de ellos ha sido comprado por la sangre de Cristo Jesús. Tanto el que es más difícil fue comprado con la misma sangre, como aquel que es el más amable en la iglesia ha sido comprado con la misma sangre. El que me cae mejor en la iglesia fue comprado con la misma sangre de Cristo Jesús, como aquel que no me cae tan bien. Pero ¿por qué todo esto es importante en el contexto de la iglesia? Es importante, amados hermanos, porque una iglesia dividida, sin amor e independiente de Dios, sin oración, es una iglesia que va a fracasar. Podrá tener una vida, ¿sí? Pero está fracasando en cuanto al propósito de Dios. Pero llegamos a este pilar en el versículo 9. Perdón, es el versículo 10. Pedro sigue su argumento y sigue diciendo, después de haber exhortado al amor ferviente y de ser hospitalarios, de llevarlo al lugar más íntimo,
que es nuestros hogares, lo que está queriendo decir ahí es que no hay límites para atender a los hermanos y decir, los hermanos son hermanos en la iglesia, pero en la casa no. Usted se imagina a Pablo en sus viajes misioneros sin ser apoyado por la iglesia, sin ser recibido en el hogar. ¿Se recuerda la imagen que Cristo nos da en el capítulo 13 de Juan? A los viajeros llegaban y eran invitados en la casa y lo primero que hacía era lavarle los pies, darle de beber y darle de comer. Ustedes se imaginan a los cristianos en medio de la oposición y la persecución del Imperio Romano, y cada vez que Pablo salía de algún hogar decían, ¡uf, qué bueno que se fue este Pablo! Me cae mal que venga. ¿Por qué solo a nosotros nos toca recibir a Pablo? No, eso no creo que lo concebían ellos. Y en esa línea de pensamiento, Pedro sigue diciendo, según cada uno ha recibido un don especial, úselo. Úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí es donde vamos a invertir nuestro tiempo el día de hoy conforme a la gracia del Señor. Pedro en un sentido sigue diciendo que el tercer pilar de la vida cristiana es el uso adecuado de los dones recibidos por cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Había pensado alguna vez usted en eso? Pedro está diciendo que el tercer pilar de la vida cristiana es el uso adecuado de los dones recibidos por cada uno de los miembros de la iglesia. Y él dice, según. Otra manera de decir eso es, en la medida que cada uno de ustedes ha recibido un don, o sea, está hablando de una realidad, úselo. ¿Y de qué manera? Sirviéndose los unos a los otros. Ese según sugiere entonces que cada cristiano ha recibido un don de Dios desde el momento de su conversión. Cada cristiano. No hay ningún cristiano que diga que Dios no le ha dado un don. Por ahí se escucha, ¿no? Hermano, ¿y qué estás haciendo en la iglesia? Nada, hermano, el Señor no me ha dado nada a mí para hacer. No. El Señor ha dado un don, por lo menos uno, a cada cristiano desde el momento de su conversión. Esto, como se describe en el texto, no es un deseo de Dios que los cristianos reciban un don, ¿no? Como dice Pedro, según cada uno ha recibido. No es un deseo de Dios, no es una probabilidad de que los cristianos quizás van a recibir un don de Dios, no. De hecho, la Escritura lo describe como una realidad en la vida de cada cristiano. Según cada uno ha recibido, es un indicativo que muestra una realidad. Entonces, Pedro lo que está haciendo aquí es afirmando la realidad de lo que ellos han recibido de parte de Dios. Desde el momento en que todo creyente ha sido salvo, Dios lo capacitó con dones especiales para el servicio de Dios y de sus hermanos en la fe. ¿Por qué la exhortación de Pablo?
Preguntémonos, ¿por qué la exhortación de Pablo? De Pedro? ¿Por qué la exhortación de Pedro para que los cristianos recuerden esa gracia recibida de los dones? Cuando quizás algunos esperarían que, de acuerdo al contexto de la epístola y a quién fue dirigida la epístola, Pedro mejor les recordara algo como: hermanos, tengan cuidado de la persecución. No hablen mucho de Cristo. Enfóquense en lo que la gente está haciendo para que vean quiénes son verdaderos y quiénes no. Salven su pellejo. Hermanos, la situación está difícil para los cristianos y lo último que deben ustedes en pensar es en amar a los demás y mucho menos en servirles. Algunos esperarían que así fuera la carta de Pedro a los creyentes. Es una realidad, hermanos, que en medio de la oposición, en medio de la enfermedad, de la persecución y cualquier clase de problema que viene a nuestra vida, los cristianos están en una menor disposición de servirse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el foco deja de orientarse hacia los demás y el hacer la voluntad de Dios y se orienta a mí, a mi necesidad. ¿Cómo me voy a preocupar por otra gente si ahorita yo soy el que necesito? ¿Cómo voy a servir a otros si son malagradecidos? ¿Cómo voy a servir acá si ni gracias me dan? No. ¿Usted se imagina en medio de una persecución y oposición de la fe? Ningún cristiano de la primera iglesia verdadero creo que tenía tiempo para desenfocarse y decir: mira, no voy a hacer nada, porque en realidad en la congregación, en la iglesia, nadie agradece, nadie me saluda. No. Esto es algo que se vuelve una realidad, desafortunadamente, para muchos. Pero todo lo contrario, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos dice que cada cristiano ha recibido un don. Y literalmente, hermanos, en el texto, el don se describe como gracia. La palabra ahí para don es la palabra de donde proviene la palabra gracia. Y tiene una relación muy cercana con la palabra gracia salvadora que hemos recibido de parte de Dios. Es un don recibido, o sea, es un don que proviene de la generosidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tenía que darnos ningún don de gracia. Y sin embargo, Él, en su misericordia, en su amor y en su propósito para la iglesia, Él generosamente nos da dones como iglesia y nos da dones individualmente. No se trata de habilidades naturales, ¿sí? Como tocar un piano o saber hablar en público o cantar. No se trata de habilidades naturales. Algunos son buenos para cantar, otros no, como yo. ¿Sí? Pero no se trata de habilidades naturales ni deseos nacidos de emociones, sino más bien estos dones se trata de capacitación espiritual de parte de Dios. Capacitación espiritual. Y podemos hacer una diferencia entre tener una habilidad para entender y manejar la tecnología a una capacidad espiritual. Podemos hacer la diferencia entre cantar bien, hablar bien, y entre la capacitación espiritual. No se deben de confundir una de otra. Lo que Dios ha hecho con su pueblo desde el momento de la salvación es una
capacitación espiritual. Nos ha dado habilidades nuevas que antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no poseíamos. Esa es la clase de dones que Pedro describe en el versículo 10. Y pensando un poco en esto, es por eso que los hombres no pueden controlar qué dones ejercer o no ejercer. Así como los cristianos no deciden añadirse a la unidad del Espíritu, porque es el Espíritu que los añadió al cuerpo de Cristo, así los cristianos que entienden la verdad de la capacitación espiritual no pueden controlar el don que van a ejercer. Es Dios quien los capacita. Es Dios quien da esa capacitación espiritual. Cuando un hombre viola este principio y se constituye él mismo en el lugar que él quiere, cuando él quiere, ese hombre se está oponiendo directamente ante el plan de Dios para la iglesia. ¿Creemos eso? Si Dios es el que capacita, si Dios es el que llama y da dones, el hombre no puede decidir por sí mismo. Lo puede hacer, pero cuando lo hace está en oposición directamente al plan de Dios para su iglesia. El orden de Dios es importante por esa razón. El orden de Dios es importante, hermanos, por esa razón. Hay muchos hombres que persuaden a gente y se ponen como pastores cuando Dios ni los ha llamado ni los ha capacitado. Y el resultado es trágico. Vidas dañadas espiritualmente. ¿Cuántas conversaciones hemos tenido, quizás ustedes o yo he tenido, de los estragos y las consecuencias que muchos cristianos tienen por haber estado bajo el liderazgo de hombres que no eran pastores? Consecuencias que quizás se cargan para toda la vida, que por la gracia de Dios han llegado a conocer la verdad, pero más sin embargo esa pérdida es una pérdida real en la vida. Muchos otros persuaden a gente y se ponen ellos mismos como maestros cuando Dios ni los ha llamado ni los ha capacitado, y eso es tan importante. No se trata de decir, no, es que pastor, usted no quiere que tal persona haga esto. No. En una ocasión entró un hombre acá a la iglesia cuando estábamos en el otro lugar, en el otro edificio, y traía 15 personas detrás de él. Y yo dije, 15 personas. Y para mí eso fue, wow, 15 personas. Me dijo, sí, yo soy el pastor de ellos y soy el líder. ¿Y en dónde se congregan? No tenemos ningún lugar. ¿Y cuánto tiempo tiene de ser cristiano? 2 años. ¿Y cómo has aprendido? No, aquí estoy aprendiendo con ellos. Y bueno, le estaba diciendo un montón de, perdóneme la expresión, locuras. Y este hombre decía algo. Ese es el peligro de aquellos que se ponen en lugares que Dios no los ha llamado. No solamente enseñan cosas erróneas y malas y a veces con buena intención, pero la consecuencia para las personas que los siguen son nefastas. Una de las cosas de este hombre era, decía, bueno, ¿por qué no te reúnes en una iglesia? Congrégate en una iglesia, lleva al grupo. No, es que nosotros y mi persona no seguimos hombres, me decía. La contradicción era de que él no seguía hombres, pero sí quería que 15 hombres lo siguieran a él. Esa es una clase de errores y consecuencias cuando hay gente que se toma lugares que Dios no le ha otorgado. Otros persuaden a la gente y se proclaman consejeros de la Biblia y aún ellos no saben lo que hablan ni cómo ayudar a las personas.
Eso es muy delicado. Y eso está en el contexto de los dones dentro de la iglesia, porque Pedro está diciendo, está enseñando que los cristianos deben de usar los dones adecuadamente en la iglesia, sirviéndose unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es importante. No podemos ignorar esto. Pero ¿por qué sucede esto? Para continuar nuestro caminar por este texto, versículo 10, la razón por la que sucede esto es porque siempre ha existido el orgullo del hombre y existirá en nuestros días como existió en aquel entonces. El orgullo, la impaciencia, la falta de amor a los demás y la falta de obediencia al orden de Dios para la iglesia. Eso es importante en ese medio paréntesis que estoy haciendo ahí para hacer ese comentario, pero si en realidad los dones provienen de Dios, como nos enseña la Escritura, y son una capacitación espiritual, tales dones no son para exhibición del individuo. Estos dones no son ni para ganancia egoísta, tampoco son para la autoglorificación, ni siquiera para el desarrollo personal de las personas. Hermano, esto es un error que en ciertas iglesias dicen, mira, fulano no llegó, ponlo a enseñar ahí el lunes, tiene 6 meses de haber llegado, 1 año, ¿no? Para que se desarrolle. No. Si los dones son provenientes de Dios y son un favor generoso de parte de Dios, una capacitación espiritual, hermanos, ¿cómo debemos de verlo? ¿Cómo debemos de entenderlo nosotros? Es una capacitación espiritual, no es para mi ganancia, no es para mi autoglorificación, ni siquiera para el desarrollo personal, sino para el servicio. Voy a repetir esto, los dones dados a la iglesia son para el servicio en el contexto de la iglesia, porque haciendo estos dones a la manera de Dios, Dios cumple el sagrado llamado de edificar su iglesia. La iglesia, el lugar más preciado para Dios en la tierra. A su amada iglesia. Entonces, lejos debe de estar de los hombres el querer involucrarse en el ministerio por ganancia propia, por autoglorificación, por exhibición. Qué delicado, ¿no? Es a través de los dones dados a la iglesia que Dios da ese privilegio sagrado de edificar su iglesia. Para darle quizás una imagen. Cristo, cuando salvó a su iglesia, la justificó, la purificó, y es una iglesia que Él quiere que sea sin mancha y ni arruga, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él le ama tanto a la iglesia, que dio su propia sangre por la iglesia. Lo que Cristo no hizo es ponerle un vestido lleno de lodo a su iglesia. Y esa es la razón. Esa es la razón por la que los dones dentro de la iglesia son tan importantes y no son una cosa de importancia menor. Lo que sí son los dones son medios ordinarios de la extraordinaria gracia de Dios obrando en su iglesia.
Ordinario porque no importa lo que yo haga, no soy nada. No importa lo que usted haga, hermano, no es nada. Son medios ordinarios. La luz no está en ustedes, en mí. La luz está en Cristo. La luz está en Cristo. Efesios 4:12 dice que los dones en la iglesia son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, el texto sigue diciendo que ese don se debe de usar sirviendo los unos a los otros. Esta palabra en el original es de donde viene la palabra diácono, un servidor. Pero aquí no necesariamente es un título, sino es un verbo que describe el servir de los cristianos como una actitud presente y continua. Déjenme, le doy un ejemplo. Si yo digo el que sirve, solamente estoy describiendo a alguien que sirve, pero no digo cuándo sirve ni cómo sirve, ¿sí? Si digo el que sirve, no digo cuándo sirve ni cómo sirve. Pero si yo digo el que está sirviendo, en esa forma se nota una acción en proceso. O sea que el servidor de Dios, cuando recibe los dones, no es una persona que está inactiva. Lo que Pedro está describiendo acá es que el don que el creyente ha recibido es un don que siempre debe estar ejerciéndose, o sea, en todo momento. O sea, no hay una posibilidad, de acuerdo al texto, para que haya una pausa en cuanto a los usos de sus dones, ya que todo creyente ha recibido un don desde el momento de su salvación. De acuerdo a esa realidad, entonces el creyente debe de estar sirviendo siempre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué debe un creyente estar sirviendo siempre? Porque a través de ese servicio trae beneficio. El bien común que hablábamos el viernes. Porque es a través de ese don que la iglesia es edificada. El no ejercer el don es una pérdida grande para la iglesia y para el individuo. ¿Entiende eso, hermano? El no ejercer los dones que Dios nos ha dado como miembros de su iglesia es una pérdida para la iglesia y para el individuo. 1 Corintios 12:7 dice, pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, no para el bien propio, no para la autogratificación, para la autoglorificación, sino para el bien común del pueblo de Dios. Qué trágico sería que entre nosotros haya personas que quieren tomar un lugar, un puesto para la autogratificación o para la autoglorificación. Cuando la Biblia nos dice que los dones que Dios nos ha dado, capacitación espiritual, es para el bien común del pueblo de Dios. La actitud de servicio del creyente, debido a la salvación y a la capacitación espiritual de parte de Dios, es semejante de esta manera, hermano. Es semejante como cuando la vida del ser humano empieza en el vientre de la madre.
Desde el momento en que se desarrolla el corazón en ese feto, ese corazón palpita año tras año, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, hasta el momento de nuestra muerte. Así es el don que describe Pedro acá. Así como tu corazón no puede palpitar desde el momento de la concepción hasta el día de nuestra muerte, así los dones están vigentes en la vida del creyente. ¿Sí? Así se describe el ejercicio de los dones de los creyentes. Y podemos decir que no solamente es algo que podemos aplicar también, no solamente al ejercicio de los dones, sino podemos decir que de igual manera el amor sigue latente, siempre palpitando en los corazones de los creyentes los unos por los otros. La oración de la misma manera, orad en todo tiempo. Pero no se trata solamente de hacer algo por hacerlo o de invertirse, ¿verdad? Por el hecho de la realidad de que el cristiano debe de servir continuamente y no lo que describe ahí en esa palabra, sirviéndoos, es una acción en proceso. Y no por eso decir, bueno, solamente hacer algo por hacerlo. No se trata solamente de hacer algo por hacerlo y de inventarse algo porque debo de estar haciendo algo. ¿Sí? Pedro sigue diciendo que esos dones, vea el texto conmigo, versículo 10, la parte segunda, él sigue diciendo que esos dones tienen que ejercerse siempre como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. La palabra administradores aquí literalmente es un mayordomo. Un mayordomo en 1 Corintios 4, 1, 2, Pablo usa el término en un sentido figurado para describir a los obreros apostólicos y enfatiza que de ellos se requiere la fidelidad. O sea, de esto nos habla el ser buenos mayordomos, administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Corintios, vaya conmigo, 1 Corintios 4, 1 a 2. ¿Lo tiene? La Escritura dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Se requiere que cada uno sea hallado como un buen mayordomo. Piense, esta es la misma idea que se requiere de los pastores, de los ancianos, que sean irreprensibles, como buenos administradores, Tito 1:7, como buenos administradores de Dios. En 1 de Pedro 4:10 se nos enseña que no solamente son los pastores, no solamente son los apóstoles, los predicadores, sino en 1 de Pedro 4:10 se nos enseña que todos los miembros de la comunidad cristiana, como receptores de los dones de la gracia, son llamados a ejercer una buena mayordomía en los dones que Dios le ha dado. Para entender esto, hermano, ¿qué era un mayordomo en los tiempos bíblicos? Le comparto esto.
En tiempos bíblicos los mayordomos eran administradores de bienes ajenos. Un mayordomo supervisaba propiedades, finanzas, alimentos personales, finanzas personales de los dueños, se encargaba de operaciones diarias y todo lo que manejaba no le pertenecía a él, sino le pertenecía a su señor. Un mayordomo era una autoridad delegada, tenía poder para tomar decisiones en nombre de su amo. Un mayordomo también tenía responsabilidades de rendición de cuentas, o sea que no solamente era hacer actividades en representación de su amo, sino también tenía la responsabilidad de rendirle cuentas a su señor por cada una de las cosas que hacía como mayordomo. También tenía una posición de confianza. Eran personas consideradas fieles y capaces. El mayordomo era un siervo experimentado, o muchas veces era un esclavo de alto rango. Y una de las otras características era que un mayordomo era un intermediario, actuaba como el enlace entre el amo y sus siervos. ¿Cómo estamos siendo nosotros como mayordomos de los dones que Dios generosamente nos ha dado? ¿Cómo estamos siendo nosotros como administradores? ¿Estamos siendo responsables, tomando decisiones en conformidad a lo que nuestro Señor y amo quiere que hagamos? ¿O estamos siendo indiferentes y teniendo actitudes que reflejan más nuestro deseo y nuestros objetivos antes que los objetivos de nuestro Señor y Salvador? Por ahí vemos circunstancias en donde los servidores dentro de la iglesia, hermano, ¿puedes hacer esto? No, a mí no me gusta eso. No, hermano, ¿puedes ir a cuidar el parqueo? No, a mí lo que me gusta es enseñar. No, hermano, ¿no puedes moverte para el otro lado? No, este es mi lugar favorito. ¿Cuántas más aplicaciones podemos hallar en esa imagen de la mayordomía bíblica? Pensamos en que seremos responsables delante de Dios y que un día le entregaremos cuenta, que rendiremos cuenta a Él por cada una de las cosas que hemos decidido hacer en representación de su nombre. Hermano, esto tiene implicaciones muy grandes. ¿Quién decide cómo sirve dentro de la iglesia? ¿La persona o Cristo? Si todos ustedes y yo somos mayordomos, ¿quién decide lo que hacemos? El Señor decide lo que hacemos. Entonces, ¿cómo quiere Dios que ejerzamos los dones que generosamente hemos recibido como buenos mayordomos? ¿Cómo? Es una pregunta que debemos de contestarnos cada uno de nosotros y asegurarnos que encaja en conformidad a lo que la palabra del Señor nos enseña, que la mayordomía adquiere una responsabilidad mayor cuando entendemos lo que el Señor nos ha entregado. Específicamente esto, vea el texto cómo describe lo que el Señor nos ha entregado como iglesia. Dice que los mayordomos o los administradores deben de ser buenos porque administran la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Simple y sencillamente quiere decir que Dios ha dado una diversidad de dones en la iglesia, todo con el fin de que el ministerio de la iglesia sea posible. Y esos dones ejercidos correctamente conforme a la palabra de Dios o hacen posible la iglesia o la hacen imposible. Por eso es que para Dios eso es importante.
Y debe de ser importante para cada uno de nosotros. Nosotros no venimos acá a la iglesia y nos unimos al cuerpo de Cristo sin ninguna clase de propósito y desconectados los unos de los otros. Propósito por allá, objetivo por allá. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? La gloria de Dios, la edificación de los creyentes y predicar el evangelio a los perdidos. ¿Cómo cada una de las cosas que hace posible eso, lo hace imposible? Es una buena pregunta como buen mayordomo. Pero Dios le llama a los dones recibidos a la iglesia como la multiforme gracia de Dios. Por esa diversidad de dones que Dios ha dado a la iglesia para que pueda haber una iglesia local como lo existe aquí. Este no es el trabajo de un hombre. Este no es el trabajo de dos. Ni tampoco de solo hombres, es de mujeres. Este es un trabajo del cuerpo de Cristo. Así que, hermano, no menosprecies lo que el Señor te ha dado. No menosprecies el don generoso que Dios te ha dado para usarlo en la iglesia. Escuche lo importante de eso. El Señor le llama la multiforme gracia de su amor. La iglesia, de acuerdo a Efesios 4, es un solo cuerpo. En Efesios 4:4 se reconoce esa verdad, que la iglesia es un solo cuerpo. Tiene un solo Espíritu Santo, tiene un solo Señor, posee una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un Padre de todos que es sobre todos, por todos y en todos. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de la unidad de la iglesia y enseña la verdad de que la iglesia es un solo cuerpo con una sola entidad, pero al mismo tiempo Efesios 4:7 nos dice la verdad de que en medio de esa unidad hay diversidad de dones otorgados por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos van a hacer lo mismo. Imagínense todos siendo maestros, imagínense todos siendo predicadores, imagínense todos siendo diáconos y cada quien hace lo que más le parece, ¿no? Hay una diversidad de dones en la iglesia necesarios que Dios ha otorgado en la capacitación espiritual a cada creyente. 1 Corintios 12:5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor mismo es. Romanos 12:6-8. Vaya conmigo a ese texto dirigiéndonos al final. Romanos 12:6-8. Quisiera dejar esta última parte en su corazón y que quede incrustada en su mente y en su corazón para entender lo que el Señor desea para cada uno de ustedes como miembros de Iglesia Bíblica para este año. Romanos 12:6-8 dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que se nos ha sido dada, una vez el mismo vocabulario, los dones con esa gracia que ha sido dada a cada creyente, usémosla, dice Pablo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. La diversidad de dones es necesaria. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se nos muestra esa imagen de una diversidad de dones. Esa es una verdad necesaria porque la diversidad de dones equilibra la diversidad de pruebas y aflicciones en la iglesia. Primera de Pedro 1:6 dice,
recordando a los cristianos que permanezcan firmes, enfocados en la gloriosa venida del Señor Jesucristo, les recuerda y les dice: regocíjense grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas pruebas. Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que para cada prueba hay un don que Dios ha otorgado en medio de la iglesia para equilibrar eso. Qué glorioso es eso. Qué glorioso es, hermano. Qué glorioso es cuando el Señor usa a hermanos dentro de la congregación, cuando hay hermanos que están afligidos y que ya no quieren seguir adelante. Y llega un hermano con el don que Dios le ha dado, amándolos, habiendo orado por ellos, y lo lleva a la escritura y le dice: hermano, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, cree en Cristo. Lo enfoca en las promesas de Cristo. Hermano, es que la muerte de mi ser querido es algo que no puedo resistir y siento que me muero. Mira, vamos a la escritura. Ve que este Dios, Pablo nos enseña que es el Dios de toda consolación. Hermano, ve cómo Dios ha levantado a la familia tal después de la pérdida. Pero ellos se anclaron en la palabra de Dios. Hermano, no puedo luchar en contra de este pecado. Hermano, te doy mi testimonio, cómo el Señor me salvó y me sacó de ese pecado. Para cada prueba, las cuales son diversas de acuerdo a la palabra de Dios, Dios ha dado dones diversos dentro de la iglesia. Y lo que no puede hacer Pedro, lo hace Jonathan, y lo que no puede hacer Jonathan, lo hace Gabriel, lo que no puede hacer Gabriel, lo hace Marvin. Hermanos, qué glorioso es. Y al final de todo, ¿quién se lleva la gloria? Cristo. No pienses que las pruebas diversas que han venido a tu vida y de las cuales el Señor te ha sacado no son cosas que el Señor usará para alentar a otros. Y lo hemos visto dentro de la iglesia. O sea, esto no es foráneo, esto no es teoría, es algo práctico que nosotros hemos vivido. El texto en realidad nos dice que cuando ejercemos nuestros dones responsablemente delante de Dios, somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios de esa manera. Es por eso que es necesario pensar en eso. Esta palabra también tiene la idea de varias clases o diversidades, como decía. Se entiende como aquello que existe en una variedad de formas, y eso es lo que Dios te ha dado. No desees el don de otro hermano. Bueno, es bueno desear, no, wow, quisiera hacer eso, pero recibe lo que Dios te ha dado y ejércelo dentro de la iglesia. No pierdas más el tiempo. Los cristianos, de acuerdo a la parábola del sembrador, Mateo 13, nos dice que somos buena tierra, donde la semilla cae y da fruto. Al 100 por uno, al 60 por uno, al 30 por uno, al 10 por uno, no importa. Pero da un fruto. Da un fruto en la iglesia. No te quedes pasivo, estéril. Porque eso es bueno y es usado por Dios para alentar a tus hermanos en medio de la prueba. ¿Cómo nosotros como iglesia bíblica Emanuel vamos a vivir
el 2026 en este mundo, en esta comunidad, en donde hay tantos desafíos, en donde hay tanta oposición, en donde hay tanta gente que necesita el Evangelio, de esta manera, creyendo a Dios lo que Él nos dice que debemos de hacer: orar, amarnos a los unos a los otros profundamente y sinceramente, pero también usando los dones diligentemente como Dios nos los ha dado. Estos dones entonces no son una cosa simple, son ordinarios, sí, pero una manifestación de la gracia extraordinaria. Cuando me refiero a que no son simples, me refiero a de que es un gran privilegio y un regalo de Dios el poder participar en el servicio a los demás, en la iglesia. Hermanos, esto tiene implicaciones grandes y reales. Cuando abres la puerta para que tus hermanos entren, tú estás administrando la gracia de Dios. Cuando abres la puerta del templo principal y los hermanos entran, tú estás administrando la gracia de Dios sobre ellos. Cuando los sugieres sirven a los hermanos en cualquier manera, con una botellita de agua, asistiéndolo con sus niños o las necesidades que surgen dentro del servicio, ellos están administrando la gracia de Dios sobre todos nosotros. Cuando las mujeres cuidan a los niños, están ejerciendo la gracia de Dios sobre la iglesia, la multiforme gracia de Dios. Cuando las maestras y los maestros enseñan a los demás, a los adultos, a los jóvenes, a los niños, están ejerciendo la gracia de Dios hacia ellos. Hermano, necesito enfatizar esto porque es muy importante. No eres tú sirviendo con tus habilidades, sino son los hermanos recibiendo la gracia de Dios a través de tu servicio. Y eso adquiere una responsabilidad muy grande para nosotros, pero no solamente una responsabilidad, sino un profundo agradecimiento a Dios que nos permite hacer tales cosas. Esto abre nuestro entendimiento a no menospreciar el servicio dentro de la iglesia. Nos han querido confundir que el servicio en la iglesia es mecánico y como casi equivalente a trabajar en una empresa en donde cada quien está buscando su bien y su propósito, pero de acuerdo a Dios, los dones son generosamente dados por Dios y son habilitaciones espirituales para el beneficio del cuerpo de Cristo. Cuando hacemos todo eso, allí se manifiesta la multiforme gracia de Dios. Cuando nos dirigen los hermanos en los cantos de adoración, ustedes están siendo instrumentos como buenos administradores de la gracia de Dios para llevarnos a cantar y adorar al Señor. Lo mismo es en la enseñanza bíblica. Mi hermano Jonathan, cada domingo que se para en ese púlpito, al hacerlo diligentemente y como buen administrador de Dios, está llevando la multiforme gracia de Dios. ¿A través de cómo? A través de la enseñanza que él diligentemente estudió durante toda la semana y trajo al pueblo de Dios con amor. Lo mismo es con la predicación, lo mismo es con el cocinar, lo mismo es con el limpiar, lo mismo es con el aconsejar, lo mismo es con exhortar, lo mismo es con el disciplinar y con cada área de oportunidad de servicio dentro de la iglesia. El servicio usando los dones de Dios correctamente es ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Por eso, hermano, yo dijera, no esté buscando
maneras en cómo no hacer cosas dentro de la iglesia, sino esté ansioso buscando cómo involucrarse dentro de la iglesia, cómo hacer algo para el beneficio del pueblo de Dios. Solo hay dos formas en las que no puede desear eso a alguien, ¿no? Una está en oposición al Señor directamente, o simple y sencillamente necesita convertirse, necesita arrepentirse, para que entonces reciba ese don y ese deseo de servir al Señor diligentemente. Porque no importa qué es lo que sea que haga o lo que desea hacer. Hay personas que no les gusta estar en público, ¿sí? Y dicen, pastor, a mí no me ponga a hablar allá, pero póngame aquí en este lugar y yo aquí lo voy a hacer perfectamente. Y usted lo hace, wow. Cierro con este pensamiento de el pastor y teólogo David F. Burke, que dice lo siguiente: Dios en su soberanía ha tenido a bien dejar a nuestras pobres manos humanas el futuro de la iglesia, en el sentido de que su crecimiento o su estancamiento depende en gran medida de la fidelidad con la que ejercemos nuestros dones y ministerios. Descuidarlos es un asunto muy grave, no solamente porque así disminuimos nuestra propia entidad como siervos, sino porque en esa misma medida impedimos la edificación de la iglesia y la extensión del reino de Dios. Claro, qué precioso, ¿no? Dios ha decidido dejarnos la iglesia que Él ama en nuestras pobres manos. Y la forma en la que ejercemos nuestros dones o impide o avanza el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo hemos de servir al Señor? Santificándonos en obediencia, con formalidad, con seriedad, obedeciendo, amando al Señor, pero de acuerdo al mensaje, en oración, en amor y siendo diligentes como buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por este momento que nos permite, Señor, considerar tu libro, tu palabra, Señor. Señor, quizás estos mensajes no son tan populares, no son tan emocionales, pero de una cosa estamos seguros, Señor, es de que tu palabra es verdadera y que tu mensaje en el tiempo correcto llega a tu iglesia con un propósito, como siempre lo has mostrado. Señor, entender que cada uno de nosotros ha recibido un don generosamente de parte de ti y que tú nos haces un llamado en este día, Señor, a ser buenos administradores de esa multiforme gracia derramada, Señor, a través de tu pueblo, para tu pueblo. Requiere una perspectiva diferente, Señor. Te pido, Padre amado, por cada uno de mis hermanos y hermanas, que les pueda, Señor, ayudar fortaleciéndolos, dándoles un corazón obediente, diligente, amoroso, deseoso por ti y por el servicio a ti, Señor. Nuestros días sobre la faz de la tierra no lo sabemos, solamente tú lo sabes. Pero mientras estamos en este lugar queremos ser útiles, instrumentos en tus manos. No solamente para que el ministerio de la iglesia sea posible y el evangelio sea propagado, pero para que tu reino se extienda, Señor, por todos lados. Señor, en medio de la apatía, en medio de la falta de amor, en medio del orgullo, en medio del pecado, Señor, tu iglesia no fallará.
Solamente te pedimos, Señor, fortaleza y la guianza continua de tu palabra y tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos encarecidamente, Señor. Amén.